Bienvenidos a esta nueva unidad de aprendizaje titulada La oración como unidad lingüística. Soy la maestra Yulisa Cabrera y en el día de hoy te voy a explicar lo que es una oración, estructura, clasificación y característica de este tipo de oraciones. Iniciamos con lo que es el concepto de oración. Según el Diccionario de la Lengua Española o Real Academia de la Lengua 2001, la oración se puede definir como palabra o conjunto de palabras con que se expresa un sentido gramatical completo. Un ejemplo de esto tenemos en la palabra auxilio. Es una oración ya que tiene un sentido gramatical completo y el mensaje es comprendido. Otro ejemplo tenemos también en la palabra vámonos. Gramaticalmente es una oración, aunque es una sola palabra. Clasificación de las oraciones. Tradicionalmente la oración se dividía en función a tres criterios: la actitud del hablante, la naturaleza del verbo, la presencia de su estructura básica y su composición gramatical. Por la actitud del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas afirmativas, enunciativas negativas, interrogativa, exclamativa e imperativas o exhortativas. Un ejemplo de este tipo de oración tenemos: estoy satisfecha con lo que hago. Oración enunciativa afirmativa. ¿A qué te dedicas? Interrogativa. ¿Qué ilusión más placentera? Es un ejemplo de oración exclamativa. Trabaja y estudia, así podrás alcanzar el éxito. Oración exhortativa o imperativa. Otra clasificación dentro de las oraciones es que se clasifican en simples y compuestas. De acuerdo a su complejidad o composición gramatical, estas pueden ser simples o compuestas. Una oración se considera simple cuando está formada por una acción verbal en su predicado, o sea, en la misma se expresa una sola idea, y es compuesta cuando tiene más de una idea y está formada por más de un verbo conjugado dentro de su predicado. Ejemplo de esto tenemos: el día está hermoso, salió un cálido sol y el viento soplaba suave. Es una oración compuesta ya que tiene tres acciones verbales dentro de su predicado. El verbo estaba, salió y soplaba. En el campo florecían hermosas rosas. Es una oración simple ya que solo cuenta con una acción verbal en su predicado. El verbo florecían. La clase que investigó ayer resulta un buen tema de exposición. Es un ejemplo de oración compuesta ya que tiene dos acciones verbales en su predicado. El verbo investigó y el verbo resulta. Las oraciones compuestas también tienen dentro de ella otras clasificaciones. La primera que tenemos es oración compuesta por coordinación. En este procedimiento, ambas proposiciones están en condición de igualdad o coordinación y son independientes, porque ninguna proposición está incluida o forma parte del sujeto o predicado de la otra. Tienen igual nivel de jerarquía sintáctica y son proposiciones que están enlazadas o unidas por un nexo formal. Un ejemplo de estas oraciones tenemos: llegamos tarde, así que los profesores se enojaron bastante. Si emitimos la oración llegamos tarde, tiene sentido lógico por sí sola, o sea que es independiente. Igualmente, los profesores se enojaron bastante es una oración independiente con sentido lógico por ella misma. Estas se unen para formar lo que es una oración compuesta mediante el nexo lógico, así que si decimos llegamos tarde, sería una oración simple. E igualmente, los profesores se enojaron bastante es otra oración simple. Para hacer una composición dentro de una oración compuesta, se unen por medio del nexo lógico, así que, el cual es un nexo explicativo. Otro ejemplo: aprobé todos los exámenes. Sin embargo, no me permitieron ingresar al curso. Otro ejemplo de oración coordinada, las cuales están unidas mediante un nexo lógico, en este caso, el nexo sin embargo, que es un nexo adversativo o de contrariedad. Tipo de oraciones coordinadas de acuerdo a su significado y nexo presente. Dentro de esta tenemos las oraciones copulativas, adversativas, disyuntivas,
distributiva y explicativa. Las oraciones copulativas significan o indican unión o suma. Sus nexos más frecuentes son y, ni. Un ejemplo de este tipo de oración tenemos Juan come y Pedro mira. Los dos verbos que están actuando en estas oraciones, come y mira, y el nexo coordinante es y. Las oraciones adversativas expresan oposición o contraste dentro de las oraciones coordinadas. Sus nexos frecuentes son pero, si no, que funciona como que, sin embargo, ahora bien, no obstante, aunque. Un ejemplo de este tipo de oraciones coordinadas adversativas tenemos, estudió mucho, pero no aprobó. Los verbos conjugados en este caso son estudió y aprobó, y el nexo coordinante de esta es pero. Las oraciones coordinadas disyuntivas. Esta indica significado que se excluyen entre sí. Sus nexos más frecuentes son o, u, o bien, o bien. Un ejemplo de estas oraciones es ven pronto o me iré. Los verbos que se resaltan en esta oración son ven, iré. Y el nexo coordinante es o. Oraciones coordinadas distributivas indican una referencia a una elección alternativa. Sus nexos más frecuentes son bien, bien ya, unos, otros, tan pronto como, entre otros. Un ejemplo de este tipo de oración lo tenemos en bien ríe, bien llora. Ahí tenemos los dos verbos que están funcionando en este tipo de oración. Ríe, llora y el nexo coordinante bien. Y por último tenemos dentro de las oraciones coordinadas las oraciones explicativas. Es una proposición que explica o aclara el significado de la otra proposición. Ejemplo de este tipo de nexo de estas oraciones es decir, esto es, por tanto, por lo que, o sea, entre otros. Un ejemplo de este tipo de oración es Luis Muñoz, es decir, María enviudó. Luis murió es la primera acción verbal murió y en María enviudó el segundo verbo es enviudó. Aquí el nexo coordinante es decir que es un nexo explicativo. Existen otro tipo de oraciones compuestas dentro de las oraciones. En este caso tenemos las oraciones compuestas por yuxtaposición. En estas proposiciones están separadas por un signo de puntuación, con la ausencia de nexos formales. Existe una relación de igualdad entre las dos proposiciones, donde ambas son independientes, pero están unidas mediante un signo de puntuación que puede ser punto, coma, signo de admiración, signo de interrogación, puntos suspensivos u otros signos ortográficos que enlacen dichas oraciones. Ejemplo de estas oraciones tenemos camino tranquilo, observo el paisaje buscándote a ti. Si notamos, las oraciones están separadas por un signo gráfico que es la coma. La feria se inauguró cerca de las 5 de la tarde. La gente comenzó a llegar a las 4. Entonces, en estas oraciones observamos que el nexo está totalmente ausente y estas se unen mediante un signo de puntuación. De esta forma podemos fácilmente identificar una oración compuesta por yuxtaposición. Y por último tenemos el ejemplo, no paré de trabajar toda la semana, necesito un descanso. Otra oración enlazada por un signo de puntuación. Y por último tenemos el tipo de oraciones compuestas subordinadas. Este tipo de oraciones puede ser quizás el caso más complejo de oraciones compuestas, ya que aparecen en una relación de jerarquía entre los términos que la componen. Para ello, habitualmente se emplea un nexo subordinante que permite insertar la oración subordinada dentro de la principal, anclada a ella. Esto último en las oraciones subordinadas se distinguen del resto de las oraciones, ya que existen una relación de dependencia una de la otra para poder tener un significado o sentido lógico gramatical. Un ejemplo tenemos en la oración compuesta hoy vimos a mi primo del que te hablé ayer. El nexo del que te hablé ayer
nos permite subordinar la expresión que te hablé ayer. A hoy vimos a mi primo. Nótese cómo la subordinada no puede existir sin la principal, ya que perdería totalmente su referente o significado lógico. Bien, hasta aquí hemos finalizado lo que es la oración, tipo de oraciones y clasificaciones. La verdad es que escribir constituye el placer más profundo. Que te lean es solo un placer superficial. Soy la maestra Yulisa Cabrera y hemos concluido el día de hoy este tema.